Dios los bendiga. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar ante ustedes y qué privilegio poder participar en esta celebración de estos 103 años de nuestra amada iglesia, el Divino Redentor. Y hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, tiene para ustedes y para nosotros. En medio de esta situación adversa y difícil, vamos a ver lo que la palabra nos dice. En medio de esta situación de adversidad, de desafío, vamos a extraer esta palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Yo te invito a que juntos leamos en el libro de los Hechos, el capítulo 8, y vamos a leer juntos de los versículos del 1 al 8. Y si ya tienes ahí la palabra de Dios, vamos a leer juntos. Y dice así: Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Esta es la palabra del Señor. Dos eventos importantes estamos viendo aquí, estamos viviendo en este momento. Uno es alegría por este aniversario, 103 años que Dios permite que esta iglesia amada llegue a cumplir y a seguir adelante con ese llamado que esta iglesia tiene. Por otro lado, otro evento que estamos viviendo es la pandemia del COVID-19. Una pandemia que está haciendo sufrir al mundo. Y se dan estos dos eventos al mismo tiempo. Pero se dan con un propósito, y es lo que vamos a ver en base a este pasaje. Lo que podemos ver aquí es que, de acuerdo a este pasaje, podemos ver claramente cómo nuestra visión como iglesias centradas en el Evangelio debe de ir encaminada, no importa el precio, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, incluso en medio de situaciones adversas, va encaminada esta visión en tres direcciones: en compartir el Evangelio, en extender el Evangelio, número 2, en hacerlo en medio de la gente que tanto lo necesita en la ciudad, y número 3, nos lleva a que vivamos en medio de un movimiento del Evangelio, porque este Evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios para salvación, cambia todo, transforma todo en la vida, y es para llevarlo adelante en las ciudades, y esa es la mejor forma de ministrar el Evangelio. No ser solo instituciones, sino ser un movimiento con una dinámica de movimiento de iglesias centradas en el Evangelio. Vemos esto aquí en este pasaje, en Hechos 8, vemos a Felipe yendo a Samaria y ministrando ahí, y esto nos muestra tres cosas de lo que nos está llamando a reafirmar este llamado en este día de celebración. Nos está llevando adelante a ser, número 1, un movimiento, a ser, número 2, un ministerio a las ciudades, y número 3, a entender el patrón del Evangelio dentro de un movimiento y un ministerio. Entonces vamos a ver estos tres aspectos. Iniciamos. Muy bien, veamos el primer aspecto, un movimiento. Fíjate lo que nos dice versículos 1 y versículo 3. Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Y en el versículo 3 dice que Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que vemos es una iglesia subterránea, una iglesia dispersa. Como resultado de esto, vemos que la gente, ante la persecución que se originó contra los cristianos, liderada por Saulo, se esparcen por todo el imperio, y
solo los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Todos los demás, todos los laicos, tuvieron que huir por sus vidas y fueron dispersados. Pero fíjate lo que logró el efecto de esta persecución. Lo que logró esta persecución fue que la iglesia se fortaleciera y creciera y se extendiera, y el evangelio se extendió. Versículo 4 dice que todos los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Cómo te está tomando esta pandemia del COVID-19 ya hoy? ¿Estás en pánico, encerrado? Bueno, hay que estar encerrados muchos y hay que estar en casa haciendo nuestra vida de manera creativa. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos ahí asustados? ¿O qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando para extender el mensaje de esperanza? Realmente, al no reunirnos en la iglesia el domingo, estamos siendo esa iglesia esparcida por todos lados para llevar ese mensaje. Porque cuando Dios te llama de una manera radical, para enviarte de una manera radical. Él nunca llenará tu corazón de amor si no es para que seas de bendición a otros. Por eso le dice a Abraham cuando lo llama en Génesis, le dice: te voy a bendecir, pero la manera en que te voy a bendecir es que tú seas de bendición para otros. Lo que Dios nos llama es salir de nuestra zona de comodidad, cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestro paradigma. Y aquí en esta persecución en Hechos fue lo que Dios utiliza para que la iglesia fuera esparcida y que pudiera compartir el mensaje. Fíjate, los líderes, los apóstoles no dijeron: vamos a hacer un plan de expansión y sobre este plan vamos a trabajar. No, Dios mandó la prueba, mandó la dificultad, la persecución a la iglesia para que de esa forma pudiera haber esa expansión y el evangelio se empezara a extender. Y entonces los apóstoles empezaron a hacer ese elemento de estabilización, de verificación, de unificación, y todo en la misión en la iglesia se hacía con unificación y con control. Esto es un movimiento. Los movimientos del evangelio no los provocamos los hombres por un plan, es una obra del Espíritu Santo. Es un movimiento en el cual todos hacen la misión como parte de ellos mismos y están trabajando y están llevando adelante su llamado bajo la supervisión de líderes totalmente comprometidos. Por ejemplo, vemos que los apóstoles no mandaron a Felipe a Samaria. Él fue, él solo fue. Y esto es lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. No ser una institución burocrática, sino ser un movimiento dinámico en el que todos tomamos la visión como nuestra. ¿Y sabes qué? Eso se da más en tiempos de dificultad, a través de la persecución, en medio de un momento de crisis. Y eso es lo primero que aprendemos, que así se dan los movimientos. Lo que Dios quiere que hagamos de esparcir el evangelio en donde estamos. Y vamos a ver qué es lo segundo que aprendemos aquí, y es acerca de la importancia y la naturaleza de cómo llevamos adelante este ministerio en el medio en el que estamos desenvolviéndonos. Entonces, mira, vemos este movimiento y después de ahí vemos cómo se lleva adelante este ministerio en la ciudad, para bendecir a la ciudad. Aquí vemos la importancia del ministerio urbano. En el versículo 1 dice precisamente que todos fueron esparcidos, ¿sí? Entonces, si tú ves en la Biblia, cuando el pueblo de Dios era esparcido, el ministerio urbano se tornaba importante. En el Antiguo Testamento, cuando los babilonios conquistaron Judá, vemos lo mismo. Ellos fueron esparcidos de Jerusalén y fueron llevados a la ciudad pagana de Babilonia, que estaba llena de gente que ellos no querían, como Samaria después. Y de ahí surgieron los samaritanos. Sin embargo, cuando los judíos estaban ahí en ese exilio en Babilonia, ¿qué le dice Dios a ellos a través de Jeremías? Les dice, en el exilio, esos 70 años que van a estar ahí, les dice: busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y tu comunidad, nuestras comunidades van a prosperar si nosotros buscamos su paz y prosperidad.
Si tú quieres que tu fe y tu comunidad crezcan, ¿qué nos dice Dios? Toma la ciudad y hazte cargo de ella, bendice a la ciudad. Entonces, ¿cómo vemos la naturaleza de este ministerio urbano? Lo vemos aquí en los versículos 5 y 8. Vemos básicamente 3 ministerios frontales. El primero es el ministerio de la palabra. Versículo 5, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ¿qué hacía? Les anunciaba al Mesías. Aquí podemos ver el ministerio de la palabra. Es lo que hacemos día con día, es lo que hacemos cada semana, es para lo que estamos. Anunciar la palabra. Como dice la misma escritura, en tiempo y fuera de tiempo. Lo hayas planeado o haya salido la oportunidad, es anunciar la palabra, ministerio de la palabra. Número 2, vemos otro ministerio muy importante, ministerio de obras. Dice el versículo 7 que de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. ¿Qué pasó aquí? La gente fue liberada primero del interior. Espiritualmente eran liberados, pero después paralíticos y enfermos eran sanados, lo que nos dice que fueron ayudados en sus necesidades físicas. Ayudar a las personas en sus necesidades físicas. Ahorita, precisamente en este momento de pandemia, la necesidad espiritual es enorme. La gente está en pánico, está en miedo, en incertidumbre. Pero la necesidad material también, la necesidad física también es importante. Y es el elemento clave que Dios quiere usar para que nosotros como iglesia estemos ahí siendo de bendición. ¿Cuál es el tercer elemento que vemos aquí de cómo se ministraba la ciudad? Versículo 5. Dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria. Esta tercera marca que vemos es la reconciliación racial y reconciliación cultural. Es remarcable esto. Sabemos que ancestralmente los judíos y los samaritanos no se podían ver, ¿sí? Sabemos que los samaritanos se originaban en una mezcla de israelitas y asirios siglos atrás, ¿sí? Cuando 10 tribus de Israel fueron llevadas al exilio en Asiria y después los samaritanos empezaron a establecer en esos territorios. Pero ¿qué hace Felipe siendo judío? Vemos cómo Felipe empieza a transformar las cosas. ¿Y qué hace Felipe? Va a predicarles ¿a quién? A los samaritanos, a los que no querían los judíos. ¿Y qué es lo que empieza a hacer el evangelio? El evangelio de Jesucristo en un movimiento empieza a afectarnos, empieza a afectar nuestro corazón de tal manera que ese evangelio derriba todo nuestro sentido de superioridad. Pero al mismo tiempo ese evangelio derriba nuestro sentido de inferioridad. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en donde debe de estar, está en lo que Jesucristo hizo por mí, en lo que Dios me ama. Esa es la fuente suprema de toda identidad. Entonces vemos a un judío que es evangelista, pero que es cristiano, y esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque este evangelio trabajó en el corazón de Felipe para trabajar en su sentido de superioridad, para que él viera a los samaritanos como iguales, como sus prójimos, y les compartiera el evangelio de Jesús. Y esta es la forma de empezar, relacionándonos con gente diferente a nosotros en a lo mejor alguna ideología culturalmente, para que fuera de este evangelio no lo hubiéramos podido hacer, y nos unifica. Entonces mira, podemos ver aquí las obras de este ministerio urbano. Las marcas de este ministerio efectivo son la palabra, son obras de apoyo y de ayuda al débil, y es reconciliación racial y cultural. Y eso es lo que empezará a hacer que la ciudad a través de la iglesia empiece a ser transformada. Vemos aquí el tercer aspecto entonces, es ver el patrón del evangelio en un movimiento y en un ministerio. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí como el patrón del evangelio? Es cómo opera el evangelio. El evangelio opera de maneras que son inverosímiles, que no las hubiéramos planeado y que incluso no nos gustan, que incluso pueden ser aterradoras para nosotros muchas veces. Fíjate, en este capítulo vemos dos cosas marcadas. De los versículos 5 al 8
vemos júbilo. Felipe llega a Samaria y hay júbilo. Felipe, llegando a Samaria, predicó el evangelio, hizo obras milagrosas, llenando a la ciudad de alegría con las buenas noticias de Jesús. Pero esa alegría que está mencionando es antecedida ¿por qué? Por muerte y miseria. De los versículos 1 al 4 vemos la muerte y ejecución de Esteban. Entonces mira, primero, de los versículos 1 al 4 que vemos, muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Es ese sentimiento de impotencia, de tristeza, nos estremecemos. Vemos a nuestro alrededor mucha gente que está muriendo por los efectos del COVID-19. Vemos negocios que están cayéndose. Vemos proyectos que son cancelados. La gente está sufriendo. Hay muerte. Hay tristeza. Y aquí en esta parte vemos eso, muerte y destrucción. Hombres piadosos, ¿qué hicieron? Sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Esteban fue lapidado por predicar el evangelio. Un gran líder. Esteban fue sacrificado por el evangelio. Había profunda tristeza y pena. Se cometió una gran injusticia sobre un hombre piadoso que tenía la unción del Espíritu Santo para hacer una bendición a otros. Y este hombre, de la manera más cruel y ruin, fue ejecutado. Víctima de la injusticia, víctima de la crueldad, víctima de la maldad, víctima de la mentira. Y esto es lo que debemos de ver. Ese es el patrón del evangelio. El patrón del evangelio es que el gozo y la vida no vienen a pesar de la muerte y destrucción, sino vienen a través de la muerte y destrucción. La muerte causa resurrección. ¿Cómo funciona esto? Mira, aquí vemos la ironía. Saulo planeaba la destrucción de la iglesia. ¿Pero qué fue lo que pasó? La iglesia no fue destruida. La iglesia se expandió. Saulo planeó la debilidad de la iglesia y lo que sucedió fue el fortalecimiento de la iglesia. Saulo planeó que fuera separada la iglesia al ser esparcida, al irse todos para muchas partes. ¿Qué fue lo que pasó? Se unió más la iglesia. Y entonces aquí en este capítulo 7, cuando vemos que Esteban fue víctima de un juicio amañado con testigos falsos, ¿qué vemos? Que a pesar de haber estado con miedo, no vemos en ningún momento en Esteban ira ni odio, sino la esperanza de la vida eterna. Cuando Esteban iba a ser ejecutado y lapidado, en su rostro se reflejó una dicha radiante a tal grado que cuando lo ejecutaban, ¿qué decía Esteban? Dios, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. ¿Y esto qué trajo? Trajo después vida y resurrección. Y esto es el segundo aspecto. El primero es muerte y miseria, pero vemos el segundo aspecto después. Esto te lleva a vida y resurrección. Versículo 5 dice: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía. Todos prestaban atención a su mensaje y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Este es el patrón del evangelio. El patrón del evangelio es: te das a ti mismo y la bendición llega a los demás. Y en ese sentido esto diferencia a los discípulos de Jesucristo. Vemos cómo Esteban dio su vida y Samaria fue bendecida. Y tuvo que morir Esteban, pero esto logró que Samaria fuera bendecida. Y cuando Esteban era ejecutado, dice Esteban clamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y para que Esteban pudiera haber visto eso, algo tuvo que pasar con aquel que él veía al lado de Dios en su trono.
cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, Esteban sabía que alguien antes que él había sido víctima de la más grande injusticia. Esteban estaba viendo a ese hombre en el cielo, que no solo cargó con la ira de una corte, la más grande corte amañada de la historia, sino que con la ira de la justicia cósmica, él cumplió la justicia que toda la humanidad merecía la muerte, y él llevó la justicia de Dios por ellos, porque él toma el castigo de nuestros pecados. Y por eso tú y yo podemos estar aquí celebrando estos 103 años con una gran esperanza. Y así como Esteban murió para que Samaria viviera, Jesucristo murió para que tú y yo tuviéramos vida, vida en abundancia. Y esa es la razón por la cual Esteban buscó ver a Jesús así. Y esa es la razón por la que Esteban pudo morir con aplomo, con valor, con fe. Porque fue una muerte que trajo resurrección. Y la muerte de Cristo, eso fue lo que trajo. Fue una muerte que trajo, no solo traerá resurrección física en el tiempo postrero, sino es una resurrección que trae la vida y la vida eterna. Y esto nos puede pasar, esto es lo que le pasó a Esteban, nos puede pasar a ti y a mí. No estoy sugiriendo que nos vayan a lapidar, pero lo que estoy sugiriendo es que Dios nos ha llamado para que tú y yo nos demos. Y que tal vez tengamos que sacrificar cosas para traer vida y resurrección a otros. Si tú das tu vida para servir a otros, en la forma en que Jesús dio su vida para servirte a ti, esto va a traer regocijo a los que están a tu alrededor. Y ese es el principio y la clave del patrón del Evangelio. La muerte de Cristo nos trajo vida, vida eterna. Y cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, nos permitirá tener la visión y la llama para darle vida a otros y traer vida en la ciudad. Este es el patrón del Evangelio. Si hay gozo en las ciudades por vivir el patrón del Evangelio, y esto es lo que va a cambiar a nuestras ciudades aún en los tiempos más difíciles. Y esto es lo que va a llevar y seguirá llevando a la iglesia, el Divino Redentor, a esa misión que Dios ha traído para ustedes por 103 años y que seguirá hasta que Cristo regrese. Vamos a orar. Padre, te agradecemos que nos hayas dado esta visión. Tú nos dices este modelo, este patrón. Nos diste este poder, el poder de lo alto, el poder de tu Espíritu Santo. Tú dijiste y prometiste: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Y te pedimos que no solo esto sea para la iglesia del Divino Redentor, que sea para las iglesias del Presbiterio del Oeste, Señor, y para todas las iglesias, que se predique tu nombre, que se predique tu evangelio, Padre. Ayúdanos a hacer ese movimiento, a ministrar de manera efectiva en las ciudades donde tú nos has puesto, con tu poder, con ese patrón del Evangelio, que muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos o que entendiéramos. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de aquel que no vino a ser servido, sino que vino a servir. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Divino Redentor. Amén.